Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7 de la mañana, 46 minutos. Nuestro siguiente invitado está con nosotros, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, Javier, gracias por la entrevista y como siempre a su orden. Y un saludo pues a los televidentes, naturalmente. Muchas gracias y bienvenido, Roberto. ¿Cuál es la lectura que le da a la nueva Ley de Justicia Laboral? Entiendo que hay varios puntos, pero en términos generales para ir comenzando este diálogo. Diría que en el tema laboral se crean medidas que en definitiva derivarán en mayores rigideces y costos para el sector empresarial. Pienso que esto no es positivo en un momento que el mercado laboral pierde dinámica como consecuencia de la situación económica, menos gasto público, salvaguardias, ralentización o lentificación del comercio en paralelo de algunos sectores de la industria y de prestación de servicios. Digamos que no es un buen momento. Eso por un lado. Por el otro lado, ciertamente preocupados por el retiro del aporte del 40% del Estado para los fondos de pensiones y la sustitución de este 40% por una mera garantía que en la medida que exista crisis fiscal y haya dificultades en cuanto a liquidez de caja del Tesoro Nacional, evidentemente es un compromiso que no se va a poder cumplir. Todo esto es desmedro de la garantía del sostenimiento en mediano plazo de las pensiones jubilares por vejez y otras, de manera tal de que el escenario, tal como se lo prevé en este momento, es de que, tal como están las cosas, el esquema sería sostenible únicamente por dentro de 12 años, que es más o menos lo que ha reconocido el propio exministro de Industrias y presidente del Consejo Directivo del IES, Ramiro González, cuando este tema estuvo en su momento más álgido de controversia. Eliminar el 40% del aporte del Estado al seguro entonces va a afectar, Roberto. Va a afectar porque sin el aporte, el presente año, la estimación del déficit del fondo correspondiente es de 339 millones de dólares. Y no lo dice el Comité Empresarial. Hay estudios actuariales del propio IES que indican lo que estoy señalando, de manera tal de que no hay mucha vuelta que darle. Evidentemente el presidente Correa habla de un superávit debido a que ese déficit podrá ser cubierto con el pago de los intereses de los bonos que ha venido sostenidamente colocando el Estado en función pues de aprovechar la liquidez que genera el IES y naturalmente con lo que se obtiene en cuanto a la rendición o a los intereses de estos bonos, obviamente habría una cifra que superaría esos 339 millones de dólares con la generación de un pequeño excedente, pero todo esto significa a la postre un freno respecto a las expectativas a continuar con el proceso de ajuste de las pensiones, porque hoy por hoy, de acuerdo a la ley, únicamente podrán ser revisadas en función de la inflación. De ahí la desazón del sector jubilado, porque obviamente tenían la expectativa de que sus pensiones que habían venido mejorando sostenidamente desde 2009 de una manera importante, hablando porcentualmente, hoy por hoy eso se frena, de manera tal de que es como vemos el problema en estos momentos, más allá que podríamos entrar en otros detalles. Claro, por ejemplo, el techo a las utilidades, estas no deben de sobrepasar más allá o excederse en los 24 salarios básicos. ¿Cuál es la lectura ahí? Bueno, en el pasado se había procurado hacer lo propio durante anteriores gobiernos, dígase en los años 80, en los años 90, el tema quedó sujeto a regulación, en distintos momentos se fijó un techo de 40, después de 80 salarios básicos unificados, inclusive se impuso un techo allá por el año 2000 para efectos de que el excedente vaya al Servicio Ecuatoriano de Capacitación SECAP, pero a la postre la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta medida porque afectaba el concepto de intangibilidad del derecho de los trabajadores, de los derechos que de alguna manera se convierte en una conquista social, precepto que se mantiene en la Constitución de Montecristi, de forma tal que surge la duda respecto a la procedencia constitucional de que nuevamente hayamos aplicado una medida que había sido objeto de declaratoria de inconstitucionalidad años atrás. No tanto a tiempo atrás, claro, por cierto. Claro, ¿y se castiga la eficiencia con esto o no?
Yo pienso que es contraproducente porque se pierde el estímulo que podría significar para muchos trabajadores poder generar una mayor rentabilidad, un mayor ingreso por parte de la participación en las utilidades de las empresas. Pienso que desde ese punto de vista puede ser visto como un desestímulo. Ahora el excedente va a estar destinado a financiar parcialmente la afiliación de las trabajadoras de la casa o de las amas de casa, pero evidentemente eso va a ser insuficiente porque el nivel de subsidio que se va a requerir es, yo diría, significativamente mayor. Brechas salariales, Roberto, esa posibilidad de establecer límites a las brechas entre la remuneración máxima de gerentes generales y la más baja percibida. Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso y finalmente en el base al diálogo público-privado que se dio, lo que se logró es que esto no sea compulsivo o imperativo. Lo que dice la ley es podrá, mediante acuerdo ministerial, el Ministerio de Trabajo regular ese tema en particular. De comienzo va a ser muy difícil que haga una regulación extensiva a tantas empresas, de forma tal que esto estará concentrado, presumimos, en las grandes empresas. Evidentemente el problema está relacionado a que al establecer un límite, el momento de que por obvio motivo se paga algo más a algún ejecutivo, pues esto ya no va a ser deducible de los gastos, en perjuicio de los costos, en lo que tiene que ver con el monto imputable para efectos del cálculo del impuesto a la renta. Nosotros desaconsejamos esta política también por el hecho de que a nivel internacional no se está aplicando. Se nos dijo por parte del ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, que sí, que efectivamente ya tenía aplicación en algún país de Europa, pero hicimos la averiguación con la OIT y lo que se nos dijo fue que en Suiza se había llevado a cabo un plebiscito recientemente sobre el particular y que había ganado la tesis de no fijar un esquema de brecha salarial de mínimo máximo, porque eso depende mucho de la actividad, de las condiciones del mercado. Un país que está hablando de desarrollar la economía del conocimiento, del cambio de la matriz productiva, finalmente medidas de esta naturaleza implican un freno, un inconveniente, de manera tal de que encontramos un contrapunto en esta política pública. Cuando hablé con usted telefónicamente el tema era este, pero hay otros que a veces surgen y veo en la prensa, hoy en Diario Expreso también, Roberto, y usted que tiene que ver con el Comité Empresarial Ecuatoriano, que llegan semanas decisivas para el comercio exterior, irán a revisión el acuerdo con la Unión Europea y las salvaguardas que deben ser ratificadas. Bueno, entiendo que Ecuador tiene plazo hasta el 12 de mayo para presentar su justificativo, su sustento sobre la adopción de la salvaguardia que preliminarmente ha sido notificada el pasado 7 de abril. Desde entonces a la fecha entendemos que ha habido sesiones de la Comisión de Salvaguardia o de Balanza de Pagos de la Organización Mundial de Comercio para efectos de escuchar a partes interesadas, particularmente países amigos que comercian con el Ecuador. Y de la información que disponemos, ha habido en general por parte de potencias comerciales mundiales como Estados Unidos, Unión Europea y Japón, una posición muy dura, muy crítica, y lo propio ha sucedido con países de la región como Brasil, Chile, Perú, Colombia y México, sin perjuicio de que en el futuro inmediato puedan sumarse algunos otros países, de manera tal de que anticipamos que va a ser un tema difícil de solventar respecto a justificar el conjunto de las medidas de salvaguardia que, como bien sabemos, afectan al 30% del comercio exterior ecuatoriano. Roberto, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Javier. Gracias a Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Una pausa, ya regresamos.